Pues buenos días, tardes o noches. Sean muy bienvenidos al episodio ya 56. ¿Sí era 56? 56 de DX, su podcast en donde hablaremos de diagnósticos clínicos, datos, casos curiosos, experimentos y entrevistas psicológicas. Muy bienvenidos. Bienvenidos todos. Pues como seguimos viendo, seguimos con estas cuestiones de la sublimación y el arte. El día de hoy tenemos al artista Cris Zainos. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en DX y platicar hoy un poquito de las delirantes cosas que hacemos desde el arte y la literatura y otras expresiones artísticas. Ay, qué bonito sonó. Wow. No es que tenga un podcast, pero como deriva en podcast. Terminando este podcast, por favor, se van a plataforma y se pueden suscribir. Y pues después de esa bella introducción, a ver, supéralo, mi querido Luis. Bien. ¿Cómo están? ¿Cómo estás tú? Yo bien, yo bien, ando bien, sí, bien. ¿Ustedes? Se ve que no tiene un podcast. Pero eres muy bueno, diagnóstico clínico. Pues bueno, cuéntanos un poco más a detalle qué es lo que tú haces en esta cuestión artística. Muy bien, pues yo soy escritora. Okay. Yo empecé a escribir en el 97, pero más adelante explicaré mis razones más a fondo. 2 años después de que yo nací. Más o menos, es correcto. Tú estabas apenas gateando y yo ya andaba traumatizada con la adolescencia y esas cosas, entonces había que escribir y sacarlo de alguna manera. Pero sí, más o menos, mi primer concurso literario fue en el 99. Un año antes de que Agus naciera. Es correcto, así es. Yo ya andaba escribiendo de sexo, drogas y rock. Yo soy 2002. ¿Tú eres ¿En serio? Wow, no, sí, ya. Sí. No, en ese año yo estaba entrando a la universidad. No, ni planeado estaba en No, solo una idea. Pero eso es lo genial del arte, fíjate, que nos ayuda a conectar puntos y eso yo creo que es una de las cosas más interesantes que a lo largo de esta entrevista me encantará platicarles. Porque se presta, de hecho, bueno, más adelante yo te platicaré, pero sí hay cosas que incluso la literatura se presta a esa atemporalidad, ¿sabes? Uh-huh. Tú puedes leer cosas que el gran Roberto Bolaño, chileno maravilloso, infrarrealista, escribió hace 40 años y son tan actuales en este momento. Y eso que ellos no vivieron una pandemia, y eso que nosotros no vivimos el infrarrealismo. Sin embargo, hay cosas que nunca van a cambiar. Los jóvenes siempre van a ser jóvenes y la van a cagar. Los adultos siempre seremos adultos y vamos a estar frustrados y amargados. Y básicamente cualquier tema, decía un maestro mío de Imbal, todo se ha escrito, todo se ha platicado, de todo se ha hablado, pero es la forma en que lo cuentas, en que lo dices, lo que realmente puede hacer pues, algo diferente o algo más significante. Yo básicamente, bueno, me decanté por las letras. Una vez que yo estudié en la Escuela Nacional de Arte Teatral de Limba, allá en la Ciudad de México. Uh-huh. Esto fue obviamente a expensas, escondidas de mis padres, que creían que yo estudiaba en Harmon Hall. Okay. Patrocínalos. Porque no era así. Entonces, pues básicamente con lo de la mensualidad yo me largaba a la Ciudad de México a estudiar teatro, según yo, porque quería ser actriz. Perdónenme amigos teatreros, juro que no lo vuelvo a hacer. Hoy en día me dedico más a las letras, porque justamente 3 años después de estudiar pues una carrera técnica en materia de dirección y actuación, sí descubrí que lo mío era el libreto, que lo mío era la dramaturgia y las letras, y curiosamente, bueno, por azares del destino, el primer concurso en el que participo fue en un género literario juvenil de dramaturgia. Pero para nada me considero dramaturga, yo respeto mucho, pues sí, porque los histriones y los dramaturgos tienen todo mi santo respeto. Yo me dediqué hacia el cuento y actualmente estoy enfocada en eso, escribo cuento corto, Okay. me dediqué al terror. Todos mis textos tienen un toque de policíaco, de thriller, Okay. y pues obviamente no puedo evitar la influencia pues, de los grandes, yo creo que de todos los darks habido y por haber, que son Edgar Allan Poe y H.P. Lovecraft, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, aunque yo soy muy terror cósmico, como pueden darse cuenta, en Cthulhu que vive en mi brazo, que aún no lo terminamos, pero bueno, curiosamente en lo literario, como que me encontré más en la narrativa de Poe.
Entonces, a mí me gusta mucho el cuento policíaco en ese contexto. O sea, de repente cuando yo les digo terror y como me ven toda darks, pues piensan que les voy a hablar de maldiciones y brujas y vampiros. Y sí, O sea, sí. o sea, sí, pero no. Pues yo creo que es que eso es lo que escribía yo hace 20 años, ¿no? Cuando andaba yo en pues, mi rollo más gótico, más adolescente, porque pues al final de cuentas todos escribimos de lo que vivimos. Sí, claro. 20 años después, pues yo creo que ya la gótica que andaba en camiones se iba a tocadas pidiendo un cigarro que no fuera pirata, Sí. pues ya evolucionó a la godín que quiere llegar a fin de mes y se encabrona porque el amor roto y porque este estúpido se mata y no sabe manejar. Suena chistoso, pero en ambos casos siguen siendo historias de terror desde la perspectiva que lo veas, ¿no? Sí, O sea, porque a lo mejor a los 20 años te causa terror pensar que un futuro hijo te puede asesinar. Ajá, sí. Igual que te causa terror a los 40 que un futuro amor se pueda matar al estúpido, ¿no? Ajá. Y que no te des cuenta. Y de eso tratan básicamente millennials. Ok. Muy bien. Bueno, un poco conectado con esta respuesta, esta pregunta. ¿Cómo llegaste a la escritura? Justamente, fíjate que fue precisamente cuando salí de la ENAD. Estoy hablando de 2002, 2001 aproximadamente. Tuve la fortuna de contar con grandes maestros de teatro. De hecho, quiero mandarle si puedo un saludo Sí, claro. a David Serrano Ruiz, que es mi gran profe, director, amigo y padre de las tablas, porque pues fue él quien me enseñó el teatro a muy temprana edad. Estaba yo en quinto de primaria y hasta la fecha seguimos haciendo teatro. Fíjate qué padre, exdirector de Teatro Normalista, y pues al gran Pepe Jaramillo, que en paz descanse. Fueron dos bastiones muy fuertes para mí en materia del teatro. Entonces aprendí a respetar el teatro y la actuación. Entonces yo creo que fue justamente eso lo que a mí me llevó a hacer la literatura, ¿sabes? O sea, que yo sentía que no tenía la disciplina del actor. O sea, que no tenía el estómago duro del actor. Besos y abrazos a todos mis amigos actores, que la verdad los admiro, los respeto un chingo. Pero a mí sí me gusta comer entonces, y yo así de, ay, no, y era mucho estrés, y si de por sí yo lloraba y sufría, y luego no, y ponte a vender boletos, y ay, no, qué desgracia la mía. Amo el teatro, de verdad, amo el teatro, y de hecho, por eso más adelante busqué formas, por medio de la gestión. Yo soy abogada de formación, porque a mí me tocó esa etapa en la que los papás te decían, sí, pero si quieres dedicarte al arte, tienes que estudiar una carrera de veras, ¿no? Pues bueno, ahí vas, que seas abogada, ya eres abogada, bueno, ahora voy a hacer gestión cultural. Sí. Entonces yo creo que fue eso lo que me fue llevando precisamente, el hecho de que como que me daba flojerita un poco el tema del teatro, y no por flojerita, sino porque yo creo que es mucho compromiso. O sea, yo creo que de las disciplinas más, para mi gusto, más matadas son el teatro y la música, ¿no? O sea, porque yo veo a mis amigos músicos cómo se chingan ensayando, preparando, armando, los que componen componiendo, y luego de nuevo ensayando, y luego tocando. O sea, el desgaste físico e intelectual es global y es completo, igual en el teatro, ¿no? Y en el teatro más cabrón. Porque si no te sacan una foto, se perdió tu obra, ¿no? O sea, el que la vio la disfrutó. O sea, el teatro es un arte muy efímero, y yo creo que de ahí surge su magia. Y por eso me encanta tanto, pero yo creo que el gran ego que he tenido desde que recuerdo me hacía necesitar algo más tangible, algo que se quedara, que permaneciera. Y definitivamente pues eso era un libro, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que me entró la cosquillita de decir, pues bueno, si puedo escribir teatro, tal vez algún día pueda hacer un libro de teatro o algo así, ¿no? Sin querer la vida me llevó por el cuento corto, curiosamente, y justamente... Pues ya a este momento he participado en un par de antologías de cuento corto, una en la Ciudad de México que se llama Asesinos, y la otra muy recientemente acaba de ser publicada. Por cierto, si están interesados, me pueden mandar mensaje aquí con mis amigos de DX para decirles dónde pueden adquirir a un costo especial el libro La Ciudad de los Ahorcados, que es una antología, como su nombre dice, de cuentos particulares. Es una historia, bueno, es un compendio de historias y narrativas con respecto a la muerte, básicamente, en sus diferentes visiones: crónica, cuento, poesía, etc. Entonces, pues, bueno, esa la publica una editorial de Aguascalientes llamada Editorial El Agujero de Gusano. Entonces son las dos en las que he participado. Yo espero que ya a finales de este año, principios del próximo, estaremos, si todo sale bien, y si compran libros, compren libros, publicando nuestro libro en particular de antología de cuentos cortos, pero ya nada más exclusivos de Las Ainos. Órale, qué bonito, qué interesante.
Pues siguiendo entonces con esta temática, ¿cómo es que comenzaste a hacer terror? Porque en esta cuestión de escritura, pues te pudiste ir como a muchas cosas. Y entonces, este cuento corto y específicamente al terror. Pues mira, yo te digo que empecé escribiendo básicamente por catarsis. Uh-huh. Yo creo que como todas las morras góticas genéricas promedio de los 90, escribía yo pseudo poemas llenos de oscuridad, murciélagos, muerte, telarañas y decadencia. Okay. Y digo pseudo porque desde entonces yo siempre estuve muy clara y muy consciente de que eso no era poesía. Okay. ¿Sabes? Incluso a mí me tocaba, ya sabes, porque niña gótica de la escuela que organiza cosas, participar en cafés literarios, etc. Okay. Pero yo jamás presenté mis textos como poesía porque pues yo crecí escuchando, leyendo y declamando, porque también soy declamadora, un oficio que yo la verdad está muy perdido. De hecho apenas estaba platicando con el maestro Pedraza, uno de los grandes poetas y declamadores de este estado, del maestro Carlos Pedraza, que es un oficio que se está perdiendo, la declamación. Porque antes, pues la forma de dar a conocer la poesía era mediante los declamadores. Pero para ser declamador había que tener pues, cierta entonación, cierta dicción, y pues bueno, obviamente la vida va evolucionando, y así como ya no existen programas de radio, ahora tenemos podcast, pues ya no hay tantos declamadores, ahora tenemos slammers, ¿no? Porque veo que ahora sí. el slam de poesía vino como a suplir un poco esa necesidad del declamador, porque ahora entiendo que el autor, con su cuerpo, con su herramienta, expresa su arte, ¿no? Lo malo es que eso sí limita un poquito a los que no son muy buenos en el ámbito declamando, porque imagínate, pobre del poeta que no es bueno en el escenario, pues porque se va a traumar, ¿no? Entonces en ese contexto, y pasa. Obviamente, pues a mí me gustaba cierto tipo de poesía. Fíjate que, por ejemplo, yo era muy fan de la poesía de protesta. Okay. Y mucha gente se hubiera pensado que yo me iba a decantar. Y sí tengo algunos textos, de hecho tengo un par de cuentos que se van hacia la protesta social, pero desde el terror. Okay. ¿Por qué? Pues en primera porque era un género que a mí me gustaba mucho, desde niña, desde siempre. O sea, yo creo que a mí la fascinación por lo oscuro, lo oculto, lo misterioso, es algo que siempre me llamó mucho. Desde tiempos de antes de, yo creo que de leer terror, a Poe y a Lovecraft los conocí ya en una adolescencia tardía. Okay. Pero ya para entonces yo era fanática de Quiroga, no sé, a lo mejor Hans Christian Andersen. Ese sí no lo conozco. Hans Christian Andersen, pero he escuchado El Patito Feo. Ok, sí. Ahora conoces a la cerillera. ¿Has escuchado esa historia de la cerillera? La niña de los La niña de los cerillos. Era mi historia favorita cuando era chiquito. Es la historia triste favorita de muchos. Bueno, esas trágicas historias vienen de la mente enferma de un tipo llamado Hans Christian Andersen. Le debo mucho. Le debemos mucho a ese. Entonces, imagínate, pues, cómo no vamos a ser medio creepy si ves, o sea, y aparte disfrutábamos, ¿no? La tristeza de la niña aprendiendo cerilla por cerilla hasta que se quedó congelada en plena Navidad, se muere. De hecho, Frozen Traumas de la infancia. está basada en un cuento de Hans Christian Andersen que se llama, si mal no recuerdo, si Luna me está escuchando en este momento, que corrija ahí en sus redes sociales de ustedes, pero creo que es La Princesa Congelada o La Princesa de Hielo o algo así. Okay. Pero básicamente esta princesa congelada, en la historia real, porque sabes que Disney todo lo romantiza, Eso que Zeus sea un gran padre fiel a su esposa. Esposazo, no manches, o sea, y las hermanastras, bien buen pedo, y hasta encuentran novio, todo bien bonito con Disney. Bueno, pues la Elsa verdadera, la princesa de hielo, pues en este tema, ¿no? Y justamente si algunos sienten que Elsa la de Frozen es medio maniática, porque se vuelve loca, no, tienen idea de cómo era realmente creada. La Sirenita. La Sirenita también es de Hans Christian Andersen, por ejemplo. La Sirenita original se convierte en espuma del mar, porque no logra cumplir su acuerdo que hace con la bruja del mar. Entonces, Hans Christian Andersen tenía como que unas historias bastante creepy y le encantaba el sufrimiento. Entonces, yo creo que desde ahí, como que aparte éramos tocayos, eran historias que a mí me gustaban mucho. Entonces, a partir de ahí, pues obviamente, lo primero, indudablemente, yo creo que decepcionaría a cualquiera de mis amigos, seguidores y fans si nos lo dijera, pues fueron los vampiros. Okay. Definitivamente, ¿no? O sea, a mí me quedó muy claro
que Drácula era como que el máster y a una edad muy temprana, ¿no? O sea, yo leí, la primera vez que leí Drácula, no sé, tendría yo como 12 años. Y no lo entendí, definitivamente. No lo entendí, 100%. Pues porque me leí alguna de esas versiones de resumidas, ¿cómo se llaman? Resúmenes escolares. La segunda vez que leo Drácula, ya la versión de Bram Stoker, que era un librote así, sí, lo recuerdo, sí, un tomo así enorme, me costó parte del otro, pero fue precisamente ese terror de Bram Stoker el que dijo, de aquí soy. O sea, ya para entonces ya había leído Carmilla, ya había pasado obviamente por Anne Rice, me encantan las crónicas vampíricas de Anne Rice, pero Entrevista con el vampiro se me hace muy fresa. Curiosamente. Entonces como que no, cuando me encuentro en Stoker, eso era lo que yo estaba buscando, ¿sabes? O sea, el terror del ser, porque al final de cuentas, bueno, como te imaginarás, ya para esas alturas, ya había pasado la etapa de la niña oscura, la puberta darqueta, ya era la gótica, pero bien gótica, ¿no? Entonces, en ese tiempo, pues ya para mí el terror de Stoker era apenitas y lo adecuado, ¿no? El Nosferatu, que tiene aterrorizada a todo el pueblo, cómo va describiendo Mina, el terror que le causa ver la evolución de Jonathan Harker. Entonces realmente sí, yo creo que sí, Drácula para mí es uno de los textos que más me influyó hacia el terror y el suspenso. Pero aquí viene el punto, porque de repente me dicen, es que algunas personas piensan, pues es que no escribes terror. Pues sí, porque si bien no escribo mucho paranormal, que actualmente, de hecho, déjame decirte que estoy trabajando ahora un poco en actualmente apenas esta semana me aceptaron como parte de un diplomado de literatura medieval, de mujeres místicas, mágicas y hechiceras o alguna manera que se llama. Pero está maravilloso, es que está muy largo el nombre, perdone doctora, le prometo que para la próxima clase llámese el nombre. Pero justamente por eso, porque quiero trabajar ese lado de lo metafísico, de lo paranormal, que a lo mejor yo no he trabajado tanto. Sí me he dedicado un poquito, pero no tanto. Me gusta el terror por lo que puede generar. Y yo creo que por eso empecé hacia el thriller, por eso empecé hacia lo policíaco, porque yo creo que es una emoción y una sensación que si bien algunos le huyen, todos hemos sentido en algún momento, y pues me daba mucha tela de dónde cortar. Además, las cosas que yo fui escribiendo en esa temática, me di cuenta que generaban más reacciones que cuando escribes de amor, que cuando escribes, etcétera, ¿no? Ya después estudié, ya vendrá otra historia, me llamó mucho la literatura infantil y juvenil. Pero ya fue teniendo un bagaje, ¿sabes? Ya como parte de un diplomado de literatura creativa, que ya conoces más los géneros, y aún así me llama mucho la LIJ, o sea, la literatura infantil y juvenil, desde el terror. Algo que tengo muchas ganas de hacer es hacer algo como terror para niños, terror para jóvenes. Ahí ando también chambeando en algunas cosas. Perfecto. Yo hubiera sido tu lector. Me acuerdo mucho de creo que es editorial que se llamaba El Castillo del Terror, no sé si... Es una editorial, bueno, era una serie de cuentos, una serie de librillos, ¿no? Ajá, sí. Y es cuando era yo chiquito, o cosas de fantasmas y así. Es que son buenísimas. Yo me acuerdo que, no sé si a ustedes les tocó todavía, yo creo que sí. En las ferias del libro, de esas que vienen en Paseo Bravo o en el Zócalo, de repente había libritos de 5 o 10 pesos que decía leyendas de Puebla o leyendas de la República Mexicana. Y yo creo que ahí empieza, Yo fui muy fanática de la cultura oral desde siempre. Entonces, a mí me encantaba, y ahorita que lo dijimos, yo creo que también viene muy de ahí. A mí me encantaba la narrativa en forma de leyendas. Mi abuela materna, Trini, en paz descanse, tenía, bueno, no mi abuela, mis abuelos maternos, mi abuelo y mi abuela, tenían la costumbre de contarnos leyendas. Leyendas de su pueblo, leyendas de cuando eran niños. Pues tú sabes que antes, pues obviamente era más normal que la leyenda ahora es que se pasara de generación en generación. Entonces, de hecho, yo tengo muchas ganas y no he podido aterrizar. Eso es un proyecto que tengo ahí en el tintero desde hace un ratito. Pero tengo muchas ganas de hacer justamente una colección basada en narrativa de la Sierra Mixteca. Porque hay muchos terrores que van obviamente desde el Nahual, pasando por la Llorona. No sé si han escuchado alguna vez ustedes la historia de las hijas Loba, pero esa historia es maravillosa. Al final, si quieren, se las voy a contar. Porque crean un texto corto, pero no tengo textos cortos. Pero les puedo contar una que se me ocurra. Entonces, bueno, básicamente es eso, siempre fui una niña friki.
Muy bien. Qué bien. Y bueno, pasando a la siguiente pregunta, dice que... ¿Qué es lo que tú sientes al escribir una obra? Oye, Es de broma. Está bien, me compro un nuevo. Se ve para el iPhone 10. Pues mira, definitivamente es una catarsis. Siempre es una catarsis. Independientemente. Eso va a salir en la edición. Ya, perdona. Siempre ha sido una catarsis. Escribir siempre es una catarsis, por lo menos para mí, ¿no? Pero en particular este puedo decir que ha mutado. Se ha mutado, mi emoción al escribir sí ha mutado mucho. O sea, si tú me lo preguntas, lo que yo sentía al escribir no sé, a los 17, a los 27 años, definitivamente era una catarsis, era sacar todo. O sea, sufro, lloro, nadie me comprende, los odio a todos. O sea, eso acá. Cuando yo empiezo a tener un poquito de técnica, sigue siendo una catarsis, pero ya con un fin, ¿no? Buscando llegar a algo. Más recientemente, por ejemplo, te puedo decir que a lo mejor últimamente, en los últimos 10 años, a lo mejor, sí he cambiado un poquito mi forma de escribir. A algo que trato de que sea un poco más estructurado y menos emocional, no me sale. Cuando lo intento no sale nada bueno. Pero definitivamente ahora ya no siento esa catarsis, ahora siento como emoción, ahora siento como nervios, ¿no? Sí. Ajá, porque ahora ya pienso en el lector. Fíjate que por una parte yo siento que como que eso es lo que conforme van pasando los años, no sé si nos limita un poquito a los escritores, porque de ahí, por lo menos para mí, de ahí surge el bloqueo, el bloqueo artístico, el bloqueo, ¿cómo le llaman? No, yo nunca había tenido bloqueo creativo. Yo puedo sentarme frente a una hoja y escribir páginas. Pero ahora yo me enfrento al teclado en blanco. Ajá, y me pongo a pensar, no, pues quién sabe qué. Ya ves una frase, apenas estaba yo leyendo en el Face un amigo escritor, que él sí es un excelente escritor, por cierto. Léanlo, por favor, José Luis Dávila. Y ponía, ¿no? 5 horas para 4 párrafos, ¿no? Así es este oficio, o no sé cuántas horas, me ha de corregir. Pero sí a veces pasa. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando llegues por ejemplo, en el caso de Dávila, que ya es un escritor pues laureado, ya ha ganado premios, o en el caso pues, de uno que a lo mejor ya tiene cierta trayectoria, o algunas publicaciones, en algunos casos incluso hasta alumnos, ya sientes el chin, pero... Como cierta presión, sí, ¿no? yo por lo menos sí empecé como que con eso. Obviamente es una parte de ansiedad que yo trato de trabajar y que superarla, pero sí, yo creo que ahora sí ya siendo un poquito más la incertidumbre de cómo lo va a recibir el lector, ¿no? O sea, sí de repente yo creo que sí siento un cierto nervio, un cierto, pues no sé, como nerviosismo más que nada es la palabra, ¿no? Ajá, de ver a dónde voy a llegar, porque ahora sí ya busco, ¿no? O sea, ya no tardo tanto haciendo un texto, por ejemplo, un cuento corto, trato de hacerlo lo más ejecutivo posible. A lo mejor después lo dejo descansar un rato, lo vuelvo a corregir, pero sí ya no me gusta dejar muchos textos como que antes les decía yo, cercenados o mochados, porque descubrí que será mi pie a la procrastinación. O sea, tengo textos que empecé con 4 párrafos y jamás pasaron de 4 párrafos, ¿no? Porque nunca les pude ir hacia donde iban. Y a lo mejor tengo la historia y la idea en la cabeza, pero nunca los pude aterrizar. Entonces yo creo que ahora definitivamente sí siento como que nervios cuando empiezo a escribir y alivio cuando termino de corregir. Qué bonito suena. Adelantándonos un poco y siguiendo con la misma temática, ya nos has dicho de estas cuestiones catárticas. Entonces, ¿cómo hacías tú para transformar, bueno, qué emociones y cómo le hacías para transformarlas? Las emociones que reflejas en un texto, por ejemplo. Ajá. Bueno, déjame que te cuente una anécdota. Como te dije, al final de cuentas, 20 años de procesos creativos sí van mutando, definitivamente. Sí. Yo sí creo que todo artista lleva un proceso y ojalá y también como fandom aprendiéramos a entender el proceso de los artistas. A mí me pasa mucho con un cantautor que yo soy súper fan y a muchos que tienen La vida miserable y rota lo aman, que es Nacho Vegas, pero otros cuando ya están felices ya no lo aman porque Nacho Vegas, ¿no? Él es un cantautor español que habla de la miseria de la vida básicamente en casi toda su obra temprana.
Pero de un tiempo para acá se volvió como que muy activista y muy político, y de eso hablan sus canciones, ¿no? Sigue teniendo la misma dinámica, es un filólogo, imagínate, o sea, ese cuate está muy acá para escribir y componer, está brutal, o sea, su poesía está muy elevada. No por algo ha revivido la carrera de Bunbury un par de veces, para empezar, ¿no? O sea, y es alguien que sin broncas puede estar al nivel de Aute o de Sabina, sin pedos. Pero es un güey que le gusta hacer indie, ¿no? O sea, que literalmente nada más sale a tocar con sus compas. Cuando el Bunbury tiene una depresión, precisamente, compadre, agarramos un disco y se vuelve a dedicar al activismo. Entonces, de repente, como que su fandom lo empezó a hacerle cringe por eso, porque ya no sufre. Porque ahora escribe canciones para niños, porque ahora escribe que en la fluoxetina puedes encontrar el alivio. Pues es porque a veces es contexto, ¿no? Y tú que dices que a lo mejor se enamoró y a veces feliz el cabrón, va a escribir de felicidad, ¿no? Sí, claro. Entonces de repente esos procesos como artista, pues claro que se van a ver reflejados en tu obra. Entonces yo te puedo decir definitivamente qué emociones, pues yo creo que todas en algún momento han pasado por alguno de mis textos. Pero en particular yo tengo un cuento que se llama Cobarde, que afortunadamente ese no lo tengo publicado en ningún medio serio, porque si no, pero sí está en mi blog, si quieren luego se los paso. Ahí no les garantizo que haya corrección ortográfica ni gramatical. Este blog es del 2003, así que realmente esas cosas me valían un pepino. Pero el texto es muy genial, porque literalmente era furia. Tal cual era furia, o sea, era una furia, y yo creo que fue la catarsis perfecta de decir, pues, ¿se pueden decir groserías en este podcast? O nos censuran nuestros patrocinadores. Hemos dicho de todo un poco aquí, entonces. Porque realmente es eso, o sea, y tú podrás entender, por si alguien quiere el texto, pues luego se los mando. Pero básicamente es un cuentito súper corto que no te habla de ninguna narrativa, solamente te habla de una morra manejando su coche, mentándole la madre a los coches que pasan, cómo llega, da la vuelta a la laguna de San Baltasar, se estaciona, llega a un lugar, resulta que va a echarle pedo a un güey y el güey se muere. Entonces en general es una historia muy breve, pero que cuando la va narrando el texto, pues te vas encabronando, ¿no? O sea, te vas encabronando con la pinche viejita que no maneja bien, y es lo que te va contando, ¿no? Y al final, cuando ves que el güey se suicida, pues tiene todo el sentido el texto, ¿no? O sea, porque por no enfrentar el pedo con esta vieja, prefiere suicidarse, ¿no? Porque eso era lo que yo sentía. Porque eso era lo que yo sentía a mis 19 años, con el que entonces era papá de mi hija, ¿no? Entonces imagínate, era como de una perra asqueroso. Pero yo en lugar de ser una morra normal, que fuera y le metiera una pensión alimenticia, o lo que hacen las mujeres normales cuando están enojadas, o no sé, quemarle la cara, no sé, cosas sanas. No, a veces el cuento. En esa se suicida. En otro que fue muy bueno, por cierto, y se ganó un premio, se llama La Botella de Whisky. Al final, imagínate que al mismo personaje lo abren en canal, le revisan las vísceras, y a su amante, porque obviamente lo tienen que sodomizar en mi cuento, porque si no yo no estaría feliz, lo matan electrocutándolo en una bañera. Entonces, yo creo que era un poco sacar la furia. Entonces, te das cuenta, pues por ahí era furia, ¿no? Mucha de mi poesía actual, porque ahora sí creo estar trabajando un poco más en poesía, y eso sí tengo que echar el super gol, porque tengo que agradecer infinitamente a la maestra Yolanda de la Torre, acá Nuria Emilia de la Torre, hija del gran Gerardo de la Torre, que apenas hace poco trascendió, y sobrina del gran José Agustín. O sea, estoy hablando de un nivel literario muy cabrón, que nos hizo el gran favor de, pues literalmente donarnos, porque el regalo que ella nos da no se le puede llamar de otra manera, un taller de 4 sesiones, de las cuales apenas van 2, y lo digo por si cuando escuchan este podcast, tú sabes, lo escuchas, alguien está interesado en agarrarle un poco el tema más pro al tema de la poesía, con Yolanda de la Torre es con quien no nos cobró un solo peso. Entonces nos quedan todavía 2 clases con ella en la librería Sumaya. Yo les pasaré los datos porque pues obviamente nos atendemos a la agenda de la maestra. Pero bueno, pues desde que yo estoy tomando clases con ella de poesía, siento que mi poesía ha mejorado mucho. Y por ejemplo, ahora pues estoy abordando desde el amor, desde la felicidad, desde la nostalgia, o sea, porque yo había escrito desde la tristeza siempre. Entonces como que va a ver que, o sea, puedes abordar los mismos temas, pero desde otros, pues desde otras visiones, desde otras aristas, pues es muy bonito y enriquecedor y catártico. Y te abraza el psicólogo. Bueno, en mi caso el psiquiatra, pero no lo digan. Y
Bueno, ¿qué es lo que tú sientes al saber que un texto tuyo es leído por alguien más? Mucha emoción. Definitivamente ahí sí tengo que decir que ahora lo puedo decir tal cual. Antes te he dicho, ay, no sé, bonito. No, es agradecimiento. Es agradecimiento. Fíjate que otro día algo que me pasó hace muy poco y sé que fue el 21 de mayo. Porque justamente ese día iba yo rumbo a mi fiesta de cumpleaños con mis más y mejores queridos amigos. Junté a mis cuates más queridos de todos lados y los junté en una sola fiesta. Okay. Aunque no se conocieran, me vale madre, no sé. Entonces yo venía bien emocionada de que iba a mi fiesta de cumpleaños y me pasó algo bien chistoso que yo creo que fue uno de los mejores regalos que tuve este año. Y es que yo iba bajándome del Uber, bueno, porque no era Uber, de cosas de plataforma. Patrocínenos, por favor, Uber. Me voy bajando del pinche carro, ¿no? Y entonces en eso, no sé cómo agarra y ve y me dice tanto. Le digo, sí. Y me dice, Cris Ainos, la escritora. Y yo así, ¿a poco sí? El punto es que si no he ido con mi novio, neta no me lo creo yo. O sea, punto número 1, ¿de cuánto acá tú estás acostumbrado al que del taxi lea? Sí. Para empezar. Sí, ¿no? Y así, pero aparte, pues, ¿estás de acuerdo que, pues, si te dijera yo Kira Galván, Yolanda de la Torre, la misma, no sé, bueno, hay quien no conocen a Isabel Allende, yo que espero que conozcan a Cris Ainos, ¿no? Entonces, así como de, pues ya me dice, sí, es que yo la leí. Y te juro que yo estaba por otro lado leyó mi lenguaje corporal, ¿qué leyó cuadro? Y entonces como si vio, yo creo que mi cara de estrés, porque todavía mi novio se bajó, ya sabes, bajó las cosas, quedan para la fiesta y eso. Y le digo, sí. Y me dice, sí, usted tiene un podcast. Y entonces agarra y saca su teléfono y me enseña. Y de verdad, sí, seguía el podcast. Y yo, no. Fue emoción, fue agradecimiento. Y me dijo, sí, es que leí un cuento que trataba de esto y el de la moto. Y yo, así. O sea, no, te juro de verdad que jamás me imaginé conocer a alguien fuera de mi círculo social que me dijera, yo te he leído, ¿no? O sea, y aparte, obviamente mi apellido no es muy común, pero pues sí me llamó mucho la atención, ¿no? De que, y no había leído una, sino un par de textos, ¿no? Entonces, definitivamente, más allá de la satisfacción, sí fue mucho agradecimiento. De hecho, recientemente, justamente haciendo el podcast, nosotros tenemos un podcast de arte, terror y sustancias que marean. Por cierto, tendría que hacer el gol de nuevo. Busquen Delirium Tremens podcast. Y estaba yo entrevistando a la gran Grace Balcázar, que es una artista plástica, que tenía un programa, de hecho antes, si mal no recuerdo, en SICOM, lo que antes era SICOM, que ahora es no sé qué de Puebla. Pero bueno, ella básicamente está dedicada a las artes plásticas. O sea, es otro ambiente, es otro género completamente, ¿no? Entonces, cuando yo la estoy entrevistando y pues ya estaba sacando el tema de, sigue aquí, que el maestro, no sé qué, empieza a decirme, yo leí tu cuento tal, y empieza a decirme lo que le pareció ese cuento y por qué le encantó, y así me dijo, a mí no me gusta espantarme. O sea, a mí no me gusta el terror, y yo, ok, pero me encantó cómo lo llevas por acá, y de repente bolas, y yo, ok, y fue muy chistoso de alguien que no le gusta el terror, porque digo, los frikis fanáticos que nos gusta espantarnos, pues dices, bueno, no, ok, ¿no? O sea, tengo por ahí algún amigo músico que alguna vez dijo, pues me gustó o esto, o sea, pero porque tenemos cosas en común. Que una persona que no tiene nada que ver, a lo mejor en cuanto a gustos o afinidades, que te diga, me pareció brutal, pero me gustó, definitivamente no puedo sentir más que agradecimiento y felicidad. Ay, qué bonito. Sí. Bueno. Pues, ¿qué es lo que más disfrutas entonces de escribir? Pues definitivamente yo creo eso, pero obviamente que te lean, sacar todo lo que tienes dentro, es una buena terapia, pero lo que yo más disfruto definitivamente es tener un megáfono gigante. Okay. O sea, yo creo que yo desde niña siempre me gustó escribir. Yo no sabía que era por ahí, pero pues desde la primaria publicaba yo un periódico que repartía yo entre mis compas. Y lo peor de todo es que me castigaron un par de veces porque ese periódico pues obviamente no tenía censura, entonces yo ponía todo lo que se me daba la gana. Entonces, y siguió en la secundaria, pero ya se volvió como que de los chismes, de los noviazgos y ¿sabes? Okay. Y yo fui en un centro escolar Morelos. Entonces, ya para la prepa, el director general, en paz descanse, Ricardo Ramírez Ávila, yo creo que ha de haber pensado muy inteligentemente de si esta no la detengo y le sigo prohibiendo que publique sus payasadas, pues va a seguir, ¿no? Entonces, ahora sí que me invitan a participar en la revista de la escuela, y no quedo.
¿Y qué das de cuenta? La morra cristiana súper amiga del maestro, yo así de... Entonces que me cabrón. Y que saco mi número de edición especial, haciéndome madre en la escuela. Ok. Y entonces ellos hacían un periódico, pero hacían una revista, porque ¿por qué no? Y papel cuché, y ya sabes. Entonces yo creo que desde siempre, algunas veces algunos maestros creían que yo me iba a hacer periodismo. No, mira, a mí el periodismo siempre me ha encontrado. Okay. O sea, yo le agradezco infinitamente, tengo que decirlo aquí públicamente, a Mario Alberto Mejía, que es quien me abrió las puertas del periodismo en Puebla. O sea, gracias a él yo pude empezar a publicar, empecé en Sexenio, he estado en algunas publicaciones, pero definitivamente yo respeto mucho a los periodistas, a los comunicólogos y a los comunicadores, pero realmente a mí el periodismo, la locución, me encontraron en el camino. O sea, no fue algo que yo buscara, pues desde la prepa participaba yo entonces se llamaba Ultra, lo que hoy es Exa FM, si mal no recuerdo. Hacíamos un programa de cine, que no iba para el target que era Ultra en esos tiempos, entonces nos dijeron adiós, tienen 20 audio escuchas, no es lo que buscamos, ok. Pero es justamente por eso, porque siempre ha sido como que algo muy determinante, ¿no? O sea, porque solamente en Ultra, pues en aquel entonces pasaba, no sé, a Magneto Cabá, Fe y esas cosas, y nosotros hablábamos de Naranja Mecánica, y les poníamos Another Brick on the Wall, y soundtracks bien acá de la lista de Schindler, ¿no? Entonces, pues estaba muy padre el programa, pero pues no era lo que iba acorde, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente cuando existe esta posibilidad de acercarse al periodismo, pues era más bien para dar a conocer lo que estaba haciendo, o lo que estaba escribiendo en el caso del periodismo, ¿no? Entonces, escribir es eso, yo creo que es tener un megáfono enorme con el cual mis ideas, las cosas que pienso, las cosas que siento pueden llegar a un chorro de gente, o sea, es algo que siempre me ha gustado, creo que siempre me he jactado de ser una excelente oradora, me gusta dar discursos, curiosamente, como podrás darte cuenta, dicen, ya lo notamos, y pues obviamente escribir es una forma de llegar pues a mucho más, ¿no? Que te puedan escuchar y yo creo que también de trascender. Ok, muy bien. Y bueno, la contraparte de esto, ¿qué es lo que menos disfrutas? Terminar un texto, las entregas, definitivamente, por eso te decía, el periodismo me encuentra. Pero por ejemplo, a mí, mira, te lo dije y me empiezan a sudar las manos. Las entregas. Desafortunadamente para mí, yo actualmente ya padezco una patológica ansiedad. Que obviamente trabajo, hago yoga y todo ese rollo, tomo mis pastillas, pero quiera que no, pues es parte de mí, ¿no? Entonces de repente las entregas, yo creo que sí es. Y por eso mismo me obligo a estar todo el tiempo en cuestiones académicas. Porque si no tuviera yo esa obligación de estar haciendo tareas, yo creo que sí, no es que procrastine, es que me cuesta mucho, es que sí me genera mucha ansiedad el hecho de pensar, tengo que terminar. Pregúntame cuándo había que entregar el proyecto para, ¿qué era? El Payback. Un proyecto de estímulos a la creación, que ya se me pasó. Pero justamente, ¿de qué voy a acordar ahorita? Que era para finales del mes pasado. Y es justamente eso, son los términos, yo creo que sí son los términos. Desde de repente, y eso, bueno, no sé si más adelante venga, pero podemos ahí retomar más adelante, yo creo que para mí es uno de los grandes terrores que como creativa yo encuentro, ¿no? Decía Virginia Woolf que las mujeres deberían tener su habitación propia, y no hablaba precisamente de una habitación o una casa, sino que justamente hablaba de la circunstancia real que tenemos las mujeres todavía, ¿no? O sea, porque tú como creadora estás escribiendo, estás componiendo, estás pintando mientras lavas los trastes, atiendes a los hijos o arreglas la lavadora, ¿no? Decía por ahí, ¿no? Que, a ver, Los Simpson creo que se nos sacan una ironía de eso. Fulanita compuso una sinfonía al ritmo de la lavadora, ¿no? Pues Virginia Woolf decía que quien tiene que fregar los trastes puede convertirse en un psicópata al hacerlo, ¿no? Y así, por eso ella escribía lo que escribía. Entonces, al hablar ella de las habitaciones propias, hablaba de eso, ¿no? Que de repente nosotros como mujeres a veces no tenemos ese acceso a tener un espacio creativo, de decir, este es mi momento en el que yo voy a escribir, este es mi momento en el que yo voy a componer, este es mi momento en el que voy a pintar, o este es mi momento en el que voy a leer, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Parte de ese proceso creativo del que más hablaremos adelante, ¿no? Y si tú no tienes esos espacios o esos tiempos, pues definitivamente sí se vuelve un poquito complicado. Entonces, definitivamente yo creo que sí, para mí sí son como terrores. Por el
el hecho de saber que pues tienes que cumplir 5, que a final de cuentas hoy en día, y más en un país tercermundista como Argentina, nosotros, pues hay que cumplir diferentes roles, y uno de ellos pues es el de ser artista, ¿no? Que desafortunadamente todavía, yo siento que ya vamos por menos, pero todavía no está al 100% tomado como una actividad seria o una actividad a la que puedas dedicarte. Sin embargo, pues sabemos muchos locos que vivimos de esto y pues que seguimos demostrando que sí se puede, ¿no? Sí. Pero es estresante. ¿De qué es estresante? Es estresante. Sí. Pues en este aspecto, ¿qué es lo más extraño que te ha pasado al momento de hacer un texto? Que dices, what the fuck con esto que me acaba de pasar al escribir. Pues no me pasó al acabarlo de escribir, pero sí yo creo que es algo muy extraño que luego descubrir más bien 20 años después. Ok. Yo tengo un cuento que se llama Introspectiva, por eso se llama Introspectiva de un concierto lejano. Que no se los voy a spoilear porque la neta pues justamente de eso trata. Pero básicamente yo lo escribí en el 2004. Ok. Si tú lo lees ahorita, te aseguro que pensarías que está enfocado en este tiempo. Ambientado En la actualidad. Sí. O sea, por las cosas que dice, hay una parte donde te digo que dice, hoy en día es más fácil conseguir mota que un cigarro que no sea pirata, ¿no? O sea, payasadas así, que a lo mejor que en ese momento eran chistes, o sea, sí cuadraron. Pero lo más interesante de todo es que, bueno, como te dije, no les voy a spoiler el cuento, pero sí les puedo contar algo que es muy personal y por eso digo que es raro. Este cuento yo lo escribí como, y es parte de un poco de una de las preguntas que me habían hecho, de qué siento o qué emociones. Este cuento yo lo escribí en respuesta, o fue mi respuesta maligna, a toda esa gente que en el 2004, o sea, cuando mi hija tendría yo creo que 1 año de nacido menos. Como el Agus, ¿no? Yo tenía 2. Ay, ¿en qué año naciste? ¿En el 2004? 2002. Ah, tú tenías 2 y yo tenía 1 año. Son como de la edad, imagínate. De hecho, imagínate, pues este cuento lo escribo justamente en respuesta a ese 2003 en el que todo el mundo se dedicó a decirme que era una pésima madre, de que si no me daba miedo, porque así me lo decían, oye, no te da miedo que tu hija crezca viéndote, vestiéndote así, y un día imagínate todas esas cosas que tú ves, o sea, como que decían que si no me daba miedo, ¿no? Y yo así, no, pues no. Entonces, en ese cuento, yo decía, no, pues no. En ese cuento, pues es una ironía, es justamente una ironía a eso, ¿no? Es la historia de una chava de Arqueta, que toda la gente cuando lo lee pues piensan que me basa en mí y no, que va todo el tiempo contando la historia de su mamá y mi mamá sería, mi mamá quién sabe qué, o sea, va por una introspectiva, ¿no? Y va contando la historia de un concierto que 50% es ficticio, 50% sí pasó, que sí existió, y al final te lo explica, o sea, de hecho el remate del cuento sí te va a dar un poco de historia para que te centres, porque dice, Ataraxia los reunió en el marco del Festival Internacional de Puebla 2003. Y entonces, por eso remata, ella viste en terciopelo negro, está embarazada y no sabe lo que el futuro traerá. O sea, sé que esa morra, Barqueta, que te cuenta toda la historia, se supone que es mi hija. Y el final de la historia es que le corta el cuello a su madre, básicamente. Para que te des una idea. Ya, después lo leo. Pero lo que a mí me llamó mucho la atención es que, curiosamente, pues yo jamás pensé que pronto mi hija tendría 20 años, ¿verdad? Para empezar. Y afortunadamente todavía no me corta el cuello. Sin embargo, muchas de las cosas que yo pongo como gags o como chistes a lo largo del cuento pasaron a lo largo de los años, ¿no? Hay bandas que pues obviamente yo menciono ahí que ya no existen, pero otras pues por ejemplo como Navanta, ¿no? Que si bien no soy su fan, tampoco tengo nada en contra de ellos, pero siguen todavía al pie del cañón, ¿no? Y en ese momento pues yo hablaba, que obviamente igual el punto eran chistes, ¿no? Seguramente es uno de los arranques de diva de la vocalista. Luan es una mujer hermosa y bellísima, o sea, eran sarcasmos, ¿no? En ese momento, para quien conociera las bandas, lo iban a entender. Pasaron 20 años y es increíble que gente porque este cuento me lo publicaron apenas en el año de la peste, en el 2020, como parte de una serie, de una invitación que me hicieron en revista Sputnik, y pues dije, bueno, pues adelante, mandé el texto y les encantó. Entonces, yo creo que esa ha sido una de las cosas más locas que me ha pasado. Fue un cuento que escribí del 2003 al 2004, y pues mira, sin querer aterrizó muy bonito en el 2020 y tantos. Qué padre. Así es.
chido. Ah, bueno. Y qué chido que no me hayas cortado todavía. Sí. Esperemos si así sigue. Sí, un buen rato más. Luna, no les hagas caso, por favor. Bueno, acá como nos gusta lo paranormal, dice la pregunta. ¿Alguna vez te ha pasado algo paranormal con un texto al escribirlo? Pues mira, a mí me pasan cosas paranormales todo el tiempo. Quizá por eso no escribo nada paranormal. Yo creo que por lo mismo, porque a lo mejor, como también es algo que respeto mucho, lo metafísico y ese tipo de cosas, no es algo que yo todavía haya encontrado las herramientas para narrarlo y contarlo. Okay. Sin embargo, a mí me pasó algo muy chistoso con un texto que nunca, y de hecho por eso nunca lo terminé de escribir, porque era un texto que yo le estaba escribiendo a bueno, no se le diría expareja, sino una pareja que tuve, que falleció, y curiosamente a mí me pasó algo muy, yo lo digo bonito, ya sé, porque niña rara, pues porque yo lo quise tomar así, ¿no? Vuelvo al punto, mira, lo bueno de que tú seas psicólogo es que tú no puedes comprender estos procesos. La persona que fui hace 20 años no me representa actualmente, sí, claro. ya fui a terapia. Eso es lo más importante. Vayan a terapia, sí. Pero en ese momento, pues yo creo que a veces las cosas dependen desde el cristal con que se miden, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento, pues sí, la neta me cagué, me dio un chingo de miedo, pero la verdad es que yo decidí tomarlo como una experiencia bonita y como algo, pues como un adiós, ¿no? O sea, yo estaba escribiendo un texto precisamente al que en ese tiempo, pues era el que yo creía que era el amor de mi vida. Yo no sabía que, porque estábamos, hace cuenta, vivía en otro estado, él y yo ya no estábamos juntos, ya sabes, yo tenía el corazón roto, yo ya me había casado, por cierto, pero yo sigo escribiéndole, ¿no? Lo bueno es que mi primer esposo no creo que es, mi primer ex esposo no creo que esté escuchando este podcast, entonces, si no, ya se enteró. Pero básicamente estaba yo escribiendo algo así, bien acá, bien chido, bien emocionante y no sé qué. Y me pasaba algo bien chistoso, y es que se me rompía el lápiz. Cada vez que escribía yo su nombre, se me rompía el lápiz. Chicos, voy a poner una pluma, vamos. Y no podía escribir, y yo, ¿de qué pedo? Entonces me encabroné, ¿no? Y me acuerdo muy bien que era un 24 de diciembre. Okay. Y aparte, yo estaba escribiendo porque estaba yo encabronadísima. Porque yo había acabado de verme con él un 15 de diciembre. Okay. Entonces, en mi lógica, me había dejado plantada el güey. Sí. Sí, ¿no? Entonces estaba ay, chinga, y cada que se rompía. Entonces yo pensaba que era como de mi enojo o eso, ¿no? Entonces de repente, ¿por qué no me avisas, culera? Sí, así estaba yo. Él es el mood. Entonces de repente, no sé, como a la 50ª vez que se me tapa la pinche pluma y que yo no puedo seguir escribiendo, dije, ¿qué pedo? Pues obviamente hice lo que hace todo buen escritor traumatizado, me metí al Face. No estoy haciendo nada productivo, me meto al Face. Y en eso, te lo juro, como si fuera maldición, empiezo a leer. Alfonso Izquierdo Bustamante fue. O sea, ese fue, ¿sabes? Te lo digo y me vuelven a sudar las manos, ¿no? Porque me cayó, y entonces que me salgo del Face, que pongo su nombre y que googleo, fulanito de tal, entonces era diputado por Tabasco, no sé qué. Sale todo el rollo. Él fallece un 8 de diciembre, si mal no recuerdas. Curiosamente, el último día que yo hablé con él fue un 7 de diciembre. Órale. Sí, y curiosamente yo le había dicho, ¿no? Que había empezado a escribir algo, y hasta se lo dije, estoy bien encabronada contigo, y ahora sí te voy a volver cuento, cabrón, que sí, que no sé qué. O sea, él lo sabía, además. Pero no sé, o sea, para mí fue como algo que me dijo, no, o sea, esta historia ya se acabó, ni siquiera la acabé yo. Ya decidí no terminarla. Y más fue como no lo llamaré respeto, porque tampoco creo que sea una falta de respeto inspirarte en alguien o escribir sobre alguien, pero sí fue a lo mejor un poco de guardar ese cariño hacia la relación que alguna vez tuvimos, de amigos, de mentores, de lo que haya sido, sobre todo porque pues ante todo pues él fue eso, ¿no? O sea, él para mí fue un mentor, fue un maestro, ante todo, ¿no? En el arte, en la política y en el derecho. Entonces, pues yo creo que fue como yo quise tomarlo como una despedida, y me quedé con eso, ¿no? Porque de otra forma, si no se me hubiera roto el lápiz 50 veces, bueno, un par, como puedes darte cuenta, soy muy exagerado, yo creo que nunca me hubiera entrado, fíjate que ya había fallecido pues, 20 días antes, ¿no? Casi 20 días antes. Entonces sí, fue como ay. A Caracas, las maracas.
Pues en esta cuestión, ¿qué te gustaría que nuestro público supiera sobre el proceso de escribir una obra? Y de ser posible, pues que nos digas algún proceso creativo que tú tengas. Claro que sí. De hecho, con eso sí puede servir para que otras morras no tengan que aprenderlo como yo lo aprendía, que así sea. Yo pasé por una relación innecesaria solo para llegar a este punto. Entonces, no, fíjate que yo sí aprendí algo en las últimas fechas, y curiosamente fue de alguien, ¿no? Cada quien puede encontrar en muchos lados la inspiración. Pero una vez alguien me dijo con un tono muy típico de esa persona que a qué horas chingados escribía. Okay. Así, ¿eh? O sea, bien buen pedo. ¿A qué horas chingados escribes? ¿No eres escritora? Y yo así de, ¿qué no me has visto, pendejo? Dice, no, ya te he visto corregir. Yo te he visto sentarte en lo que estás haciendo, pero yo nunca te he visto. ¿A qué horas lees? Y ya sabes, ya así como que sintiéndome toda ofendida. Pues, ¿cuándo no me ves? Afortunadamente no le dije en el baño, porque era capaz de, ¿no? Pero tenía razón, el desgraciado, tenía razón. ¿Y sabes qué es lo peor? Que él no me dijo, este es tu proceso. No. O sea, yo después como que me sentí enojada, ¿no? Y dije, porque realmente yo te puedo decir, yo no tenía un proceso creativo. O sea, yo era de, me siento de la verga, escribo. Me siento feliz, escribo. Y luego los junto y, sí, yo era muy así. La verdad es que hasta antes del diplomado de IMBAL, sí era yo como que muy dispersa. Okay. Definitivamente la academia sí te cambia. O sea, la academia no te va a dar el talento. O sea, estudiar una licenciatura, un diplomado, un taller, no te va a cambiar absolutamente en nada el talento que tienes. Sin embargo, si tú ya tienes un instrumento chingón, llámale voz, llámale mente, llámale creatividad, ingenio, y tomas un taller con alguien chingón, lo vas a mejorar. Tomas un taller con alguien que te enseñe a afinar tu instrumento, vas a ser más chingón. Y el día de mañana vas a poder aprenderle a otro más chingón. O sea, yo sí creo mucho en la mentoría. Y por eso este personaje, al cual no mencionaremos porque no le daremos publicidad, sin embargo, sí le reconoceremos que ese güey es muy bueno en lo que hace, ¿no? Es músico. Y yo lo veía chambear en su música. Y sí tenía su horario, ¿sabes? O sea, tenía su tiempo en que leía y tenía su tiempo en que no me chinguen porque estoy componiendo y no me chinguen porque estoy ensayando. Y entonces yo decía, ay, güey, o sea, sí es verdad. Entonces, ¿a qué hora yo produzco? Entonces empecé a cambiar un poquito mi dinámica. Yo antes era muy nocturna, o sea, de hecho yo creo ser una persona que funciona más de noche. Okay. Aprendo mejor, siento que me carbura más el cerebro, pero no me daba tiempo porque pues mamá, ya en ese tiempo pues tienes que haber acabado la pandemia, cubrir ya pues temas de oficina, etcétera. Ya no me era tan posible velarme hasta las 2, 3, 4 de la mañana corrigiendo un texto, ¿no? Entonces, lo que hice fue cambiar ahora la dinámica y, por ejemplo, a mí me funciona mucho. Hay un libro de desarrollo personal, alguna cosa así, que me recomendaron y es muy bueno, se llama Mañanas Milagrosas, leando. Pero me sirvió porque ahí trae un hack muy interesante. En el de que si te levantas temprano, pues te da más tiempo. Y yo decía, ay, mi papá siempre se mete con esa patraña y a mí. Pero sí funciona. Entonces, ahora lo que hago es eso, ¿no? O sea, todo lo que son mis obligaciones que tengo que hacer normalmente todos los días, las hago de las 6 a las 7, punto. O de las 5 a las 6, ¿no? O sea, hacer lunch, poner ropa, poner el boy, o sea, todo lo que tienes que hacer por fuerza. Ir al baño, tomar agüita, ¿sabes? Pero de las 6 a las 7 es mi tiempo. Y ese es mi tiempo en el que canto, es mi tiempo en el que intenciono mi agua. Hay quien dice, pues sí, o sea, intenciono el agua de mi lluvia, que es mi baño, me pongo a leer un rato. Porque, ¿sabes qué pasa? Que eso a mí me ayuda a poder sentarme a escribir. Okay. O sea, para mí, por ejemplo, es, decía yo, como la repostería. Me gusta mucho la repostería, soy muy mala, por cierto, pero me encanta. Pero sí me gusta la cocina. Es como tener todos los ingredientes, ¿no? Entonces, a mí por lo menos, digo, yo sé que ha de haber escritores que tengan otros procesos, pero a mí sí me falta. A mí me falta la harina, los huevos, las chispitas, tenerlas primero y ya después ponerme a ver la receta. Porque si no he leído, si no he escuchado música, si no he visto cine, mi cerebro está en ceros. Y a veces hay quien dice, pues es que es un tema de plagio. No, más bien yo creo que, por lo menos en mi caso, yo sí necesito ya a estas alturas de la vida, pues siento que es una forma de hacer ejercicio para el cerebro, no sé, o que no esté todo aplatanado, ¿no? Y curiosamente cuando escucho música, para mí cantar es muy catártico, canto de la fregada y te lo pueden decir, pero me encanta. Entonces yo soy muy adepta al karaoke y justamente por eso, porque es catarsis.
Porque para mí yo creo que me sirve mucho más echarme 2 rolas de Gloria Trevi en el baño, así todo pulmón y llorando y sufriendo, ya salgo bien chida, que 3 horas de yoga. Entonces, pues yo creo que cada quien tiene sus procesos. Sus formas. Es correcto, sí. Sí, si me dejan continuar, mi querido Agus, para dar la penúltima pregunta, que es: ¿qué enseñanzas, aprendizajes y o reflexiones sobre la vida te ha mostrado lo que haces? Un chorro, pero en este momento en particular, para no divagarnos tanto, quisiera enfocarme en una sola. Okay. Y ese es definitivamente, yo creo que el aprendizaje o la reflexión más importante de lo que me dedico actualmente es que todos deberíamos tener el derecho de hacer lo que nos plazca. Okay. Y creo que realmente nos hicieron creer, yo te puedo decir, esa es la enseñanza en la que yo me quedo. A mí me mintieron. O sea, yo creo que a mí me mintieron, me hicieron creer que tenía yo que pasar 20 años antes de dedicarme a lo que realmente me apasiona. Que tenía el deber ser, ¿no? O sea, como abogada yo siempre he visto por el ser lo que quieres y lo que debes, ¿no? Entonces, a veces yo creo que la enseñanza más fuerte es que no, o sea, que realmente si tú eres bueno en algo, si algo te llena, si algo te hace sentir pleno, pues ni siquiera el morirte de hambre debería de ser algo que te limite, ¿sabes? Porque es una falacia. Si estudias Derecho o Medicina, igual también te puedes morir de hambre que si no estudias. Entonces, pues mejor, si ya viste que eres bueno para la música, pues estudia música. O métele, inviértele, ponte a chambear y cómprate tu equipo y sé un músico en todo el sentido de la palabra. Ya viste que eres bueno para el teatro, pues órale, estúdiale, ¿no? O sea, yo hoy he conocido a lo largo de los últimos 3 años, y te digo que es muy reciente porque realmente para mí la pandemia fue un parteaguas, ¿sabes? O sea, porque yo sí, de verdad creí que el mundo se acababa y dije, a la chingada, yo me voy a dedicar a hacer lo que me gusta. Y pues, ¿qué soy? Abogada, ¿qué estudié? Derecho y teatro. No voy a morir de hambre. Pues sí, ¿no? Teatros cerrados y judicial cerrada. Pues fue mi pretexto perfecto pues para ponerme a escribir. Y para meter textos a cuantas instituciones se te ocurran. Y cuando yo vi que podía mantener a mis hijos, en mi caso, ¿no? De que yo tenía una morra de 19 y un bebé de 5, de lo que hago, me cambió completamente. Yo creo que esa es la más grande enseñanza que yo pueda concluir después de 20 años de escribir. Yo te puedo decir, yo creo que perdí 20 años escribiendo poquito, ¿sabes? O sea, nunca dejé de escribir, nunca he dejado de estar inmersa en actividades artísticas. De una u otra forma siempre he estado cercana al teatro. Ahora, 20 años después, voy a regresar a las tablas, pero ya con el respeto, ¿sabes? Como si fuera yo amateur, o sea... Pero definitivamente, pues creo que no deberíamos de perder ese tiempo. Ese yo creo que es la enseñanza más grande, ¿no? O sea, si eres bueno en algo, y no simplemente tiene que ser arte, ¿no? O sea, lo que sea. Yo conocí a alguien que era muy bueno guisando, un varón, pero grandote, 2 metros, todo mamado, bien macho, y estudió Derecho porque, pues, ¿cómo iba a guisar, no? O sea, y cuando la vida, el azar, el destino, lo que sea, se lo llevó a otra ciudad en donde no había más que turismo, ¿qué crees? Cocinero. Y fue feliz, güey. Entonces, el punto es ese, realmente. Yo creo que la mejor enseñanza que nos puede dar la vida es que la vida es muy corta. O sea, tú no sabes lo que va a pasar el día de mañana y ahorita ya no lo demostró el mundo. Mañana hay una chingada pandemia, mañana todos los dispositivos a los que estamos acostumbrados colapsan y pues realmente ¿para qué vas a perder el tiempo haciendo lo que tienes que cuando podrías hacer lo que quieres? Yeah. Pues qué bonito. Qué bonito, ¿no? Niños no lo hagan en casa. Y bueno, ya acabando, algo que te gustaría decir al público. Pues primero que nada, a ustedes, gracias por la invitación. No, de verdad me la pasé muy sí. padre. Se me fue volando el tiempo. Sí, Y ya nos veré en Delirium Tremens Podcast y ahí van a ver cómo vamos a ir hablando de arte, terror y sustancias que marean. Con sustancias que marean, por favor. Esta fue muy decente. Para entonces pedíamos a nuestra amiga Sandy Derquier que por favor se moche con el mezcal, compra el mezcal de Sandy Derquier, por favor. Ella hizo mejor el comercial que yo. Sí. Es que yo soy especialista en técnicas inbound. Yo siempre van a ir al podcast y se da cuenta. Mi podcast es completamente de venta y lo decimos abiertamente. También vayan a la página de Delirium Tremens, ahí tenemos una shop en donde pueden comprar obra de nuestros artistas.
Pues básicamente eso. Primero que nada agradecerles a ustedes la invitación, me la pasó muy padre. Creo que el proyecto que ustedes tienen es muy interesante. Estuve escuchando algunos de los episodios y creo que es una forma muy interesante de acercarse a una visión de la mente bastante pues sencilla de lo complejo, ¿no? Entonces está padre. Escuchen los demás episodios porque están muy padres. Y por otro lado, pues definitivamente enfocado al tema del arte, yo nunca me voy a cansar de decir que sí, porque también otra cosa en la que soy especialista es en desarrollo de políticas públicas. O sea, en el derecho yo me especialicé en eso. Y sí creo que ha habido un error en todos los gobiernos, no hablemos en los pasados, en general, es que nuestras políticas públicas no están enfocadas a privilegiar el arte. Nos falta un chorro, así como nos faltan años luz. No, estoy mamando, gente, ya sé que años luz no es una medida de tiempo, es que luego no falta el genio que hace mansplaining falta mucho en materia de salud mental, más nos falta en materia de arte. ¿Y por qué yo hablo de ambas cosas? Pues porque si le invirtiéramos a políticas públicas en materia de arte y cultura, como debe de ser, no nada más la cultura étnica, no nada más la cultura folclórica, no, en general, el arte en su totalidad, y apoyáramos a los creadores, si de verdad hubiera programas adecuados para que los artistas pudieran vivir dignamente, si de verdad, ahorita se está empezando, pero ahorita es la punta del iceberg, pero si de verdad se dejara de beneficiar a los mismos grupúsculos de siempre, con los mismos apoyos de siempre, porque es la verdad, porque sí, claro, ya cada vez somos más políticamente correctos y evitamos decirlo, pero es la realidad. O sea, a mí me da mucha risa, yo apenas hablaba con alguien de la administración pasada que decía, y no diré nombres porque luego me van a echar hate, pero fulanitas de tal, que se dedican a decir y contestatarias y que no sé qué, y que odian al gobierno, llevan 2 años que están en tal proyecto, ¿no? Del cual han escupido, se han mentado la madre y lo han odiado. Pues si tanto les presta, pues que dejen a los creativos que sí nos gusta mamar del presupuesto. Sí, pues sí, ¿no? O sea, ya, que se dejen de tanta patraña. Entonces, en general, nos faltan políticas públicas. O sea, no debería de ser una carnicería en la que todos los creadores tengan que romperse la madre unos a otros por una bicoca o por una lastimera ayuda social. Porque realmente no somos polioceros. La pandemia nos demostró que el arte es necesario. Porque si algo mantuvo cuerda a esta sociedad fue la obra artística de cineastas, escritores, músicos, actores. O sea, realmente son los que estuvieron dándole un poco de sentido a la realidad en un tiempo en el que no sabíamos qué iba a pasar. Entonces, pues yo creo que siquiera eso debería de abrir un parteaguas, pues para que se exijan, o sea, porque a los gobernantes siempre les va a valer madres. Sí, claro. Siempre. Y si no exigimos buenos gobernantes, pues por lo menos exigamos a nuestros gobernantes. Pues sí, que hagan políticas públicas que privilegien el arte, que privilegien la cultura, y entonces dejaremos de gastar en salud mental. Y pues entonces, mi querido Agus, ¿algo que te gustaría agregar para finalizar? No, nada más. Gracias por venir y ya está. Y le mandaré mis cuentos por mail. Exacto, para que lea. Bueno, pues yo también, muchas gracias por acompañarnos, darnos esta perspectiva de un escritor en cuanto a la vida, en cuanto a los procesos. Y pues, no sé, ¿en dónde te podemos encontrar? Ya nos dijiste del podcast, pero ¿dónde podemos encontrar tus libros? ¿Dónde podemos encontrarte en ese podcast? Redes sociales, todo lo demás. Claro que sí. Pues yo ahorita estoy vendiendo, estamos a la venta de la edición final de La Ciudad de los Ahorcados. La encuentran en la librería Sumaya, aquí en la ciudad de Puebla, y en la librería de los escritores en la ciudad de Aguascalientes. Y también pueden encontrarnos en Spotify, en todas las plataformas de streaming como Delirium Tremens Podcast. Y el libro de Asesinos ya no se encuentra. Se encontraba en la antigua librería del escritor de Puebla, pero no sabemos qué pasaron con todos esos libros. Así que si alguien sabe, avísame, mándame un mail. Y pues ya, en Twitter estoy como @grillando, así, de grillo. Grillando. De grillar, exactamente. ¿Y en las otras redes sociales? En todas las demás me encuentran como Crisayos. Okay. En todas las demás soy decente. En Twitter solamente vaya si es usted mayor de edad y bajo su propio riesgo, porque escribo mucha basofia. Ahí sí no soy nada intelectual. Pues muchas gracias por vernos un viernes más. A nosotros nos encuentran como pod-cast de X en Instagram, podcast de X en cualquier otro lado, excepto en Spotify y eso que solo es de X.
Pues, que vivimos y ya nos escuchan en otros países. Tal vez solo una persona. Pero ahí están. Hay audio, muy bien. Entonces, pues muchas gracias. Si eres de otro país, pues bienvenido. A mis 3 seguidores argentinos, yo los amo. Les voy a mandar este link exclusivamente para que se sumen a DX. ¿Cómo chingados, no? Y pues muchas gracias por estar un viernes más. Pues estamos otra vez. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo viernes. Cuídense mucho. Bye.